Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Qué te motivó a hacer los colores de la montaña? ¿Qué querías comunicar cuando pensaste en la idea de hacer los colores de la montaña? Los colores de la montaña realmente empezó fue como un cortometraje que se llamaba Detrás de la montaña y era una historia muy sencilla. Era un niño que simplemente quería saber qué había detrás de una montaña que él veía. Era un campesino como en una zona, en algún lugar de la zona andina colombiana. Y un amigo me animó a que hiciera, que alargara la historia, que estaba muy bonita, que de pronto era más fácil conseguir el dinero para hacer ya un largo. Acaba de hacer también un cortometraje con niños que le había ido muy bien. Entonces, poco a poco fui alargando la historia. Desde un principio tenía muy claro que quería hacer, que quería mirar esa realidad a través de los ojos de un niño. Digamos que la realidad o la dura realidad colombiana, el conflicto armado, eso se me fue un poco metiéndose en la historia sin yo darme cuenta, porque al principio era una historia como muy idílica, solo con niños jugando fútbol y eso, y poco a poco estos guerrilleros y estos paramilitares fueron entrando en la historia y bueno, no sé, me demoré, hice unas 17 versiones del guión. Me demoré muchos años en hacer esta película, la verdad creo que fue una exageración porque tuve muchos problemas. La película casi se rueda en el 2004, pero el productor se enfermó, falleció. Luego volvimos a retomar el proyecto con otro productor, Juan Pablo Tamayo, en el 2006. Y bueno, nada, no quería en todo caso hacer una película política, no quería hacer sociología con esta película, no quería explicar el conflicto armado colombiano. Lo que me interesaba, como te digo, era como la amistad de estos niños que de todas maneras rompe el conflicto armado colombiano. Y uno podría decir que es una reflexión del conflicto armado colombiano, pero desde el sentimiento. En un festival, en una entrevista que te hicieron en el Festival de Cine del Viña del Mar, y dijiste algo que tus comillas eran: el conflicto armado está muy fuera de cuadro en mi película. Mira, haber adoptado la mirada de los niños me permitió hacer, yo creo que sin duda una película más psicológica. Me permitió decir que la violencia fuera de cuadro es que no la he mostrado, la he dejado de una manera como implícita en la película. Pienso que una de las cosas que más le han alabado a los colores de la montaña es que la película tiene como una especie de suspense, casi como que un thriller, y la gente siente la violencia, pero la violencia no se muestra por ningún lado, y eso me lo permitió no haber perdido siempre el punto de vista de los niños, que era lo bonito, la pérdida de la inocencia. Entonces uno podría decir que es una película muy violenta sin mostrar la violencia. Me llamó la atención porque hay una escena cuando los adultos están hablando y Julián está mirando en una ventanita y te escucha el diálogo y él cierra la ventanita. En los colores de la montaña siempre está, yo he puesto la cámara en las víctimas, no en los victimarios, porque no quería que los victimarios fueran protagonistas de mi película. Entonces, en ese sentido, digamos que los he despreciado, no sé si me entienden la palabra ninguneado, porque yo no me voy con ellos ni les pongo, por ejemplo, cuando el niño va, otro ejemplo es cuando el niño va con el papá por el camino y se encuentra con los guerrilleros en la moto. Yo no me quedo con los guerrilleros, ellos hablando en plano medio, en primer plano, sino que me voy es con la mirada del niño, con la cara del rostro del niño y dejo la conversación del papá y los guerrilleros en off. Sí. Por ejemplo, lo de la escena de los helicópteros, que es una escena, pues no teníamos, primero no teníamos con qué alquilar un helicóptero para una película tan pequeñita. Lo hicimos todo pues con unas luces, un efecto de luces y eso. También todo eso es muy creíble porque está contado desde la mirada del niño. Si hubiera puesto escenas de guerra y eso, pero hubiera sido primero otra película, le hubiera dañado el tono a la película y creo que fue un gran acierto, pues nunca perder la mirada, mirar todo a través de los ojos de la inocencia de estos niños. De acuerdo, la primera vez que yo vi la película me llamó la atención que yo no vi armas. No vi armas y ya la segunda vez que la vi me di cuenta que solo en el ejército se insinúan, uno las ve de lejos, pero están lejos, están
como parte del camuflaje del mismo uniforme de los militares, pero la única parte en la que se ven las armas es una escena muy linda cuando Julián Manuel. y Manuel están mostrando, le hace la colección de las balas. Claro, sí, Las ponen en orden y le explican las... sí, es una escena que a mí pues particularmente me gusta mucho de la película. Fue de las últimas que rodamos y los niños ya estaban muy calientes en la actuación, la hicieron realmente muy hermosa. Yo dejé muy libres a los actores en la puesta en escena porque estos son niños no profesionales, actores no profesionales, pero quedó casi como en un 80 o 90% como yo la escribí, y es una escena como muy irónica porque ellos son jugando con esas balas y es como la inocencia, pero también esa colección de balas. Es una escena que creo que da como muchos sentimientos encontrados de como esa cosa del conflicto y la inocencia, que es el tema como de la película, una de las ¿no? preguntas que tenía para esta entrevista, hablar de la escena final, de los niños que dejan de ser niños cuando se montan al camión. Ellos son niños todo el tiempo cuando están jugando con su balón, cuando tiene, para ellos lo importante no es el conflicto ni lo que está pasando con los adultos, sino sacar el balón de ese campo. Claro, lo que pasa es que cuando uno crece, se olvida de que el juego es de la importancia de lo que es el juego cuando uno es niño. Entonces, cuando este niño, por ejemplo, Manuel, llega y no está su papá y lo vemos que coge el balde a ordeñar la vaca, que la mamá le dice que vaya a ordeñar la vaca, ya uno dice, este niño hasta aquí llegó su inocencia, su infancia, ya de aquí en adelante le toca ser un hombre, ¿cierto? Claro. La escena final, pues es muy bonito, fue un descubrimiento que hicimos en la edición porque ese no era el final de la película. El final de la película era una escena que ellos llegaban a Medellín, a una ladera, a una zona muy pobre y deprimida de noche, en medio de un aguacero tenaz. Y esa escena que nos costó mucho dinero hacerla porque por primera vez, por única vez en la película gastamos plata en una supergrúa que los cogía desde que se bajaban del camión y luego ellos se metían como una ladera como si se los tragara la ciudad y quedábamos con las luces así de la ciudad, que a mí me parecía muy hermosa, pero luego el montajista me dijo que eso era un poco hacer sociología y que la película en ningún momento había querido hacer sociología y que era más bonito quedarse con el rostro del niño y con la mirada del niño, porque si toda la película se había visto desde los ojos de él, pues era más bonito, iba más con el tono psicológico que quería la historia, y desechamos ese final. La música durante toda la película es muy sutil. Leí en alguna parte que en tu primera presentación o alguien te había dicho que no le pusieras música y no tenías música al principio. Sí, yo no quería ponerle música a la película porque la película, cuando la presentamos en la primera vez, estaba apenas como un primer corte, sin nada, apenas acaba de salir como una primera versión que había hecho yo de montaje. La presentamos a Cine en Construcción, que es un premio que da el cine europeo, la industria europea, a apoyar a películas colombianas para que se finalicen. Y yo la presenté allí, y allí unos señores, unos viejitos que habían visto no sé cuántas películas, que eran de muchos festivales, unos seres maravillosos, me dijeron, no music, que no le pusiera música a la película, que porque la película tenía un tono psicológico, que una música le podría poner un tono melodramático, dañársela y poner un tono melodramático. Y bueno, ahora muchos cineastas modernos no usan música en las películas, porque la música tiende a melodramatizar la acción o a comentar la acción. Entonces yo me vine todo emocionado de Francia, eso fue en Toulouse, y dije que no le iba a poner música a la película, y entonces los productores casi se les paró el pelo, pues que como así, que una película sin música iba a ser muy aburrida para el espectador. Y al final pues creo que Camilo Montilla hizo esta música, le puso mucho más música, yo le fui quitando. Creo que la que quedó está muy bien, creo que él ha hecho un trabajo maravilloso, un trabajo muy delicado. Es muy difícil ponerle música a estas películas tan realistas. Y me llamó la atención la última canción, Los Caminos de la Vida. Los Caminos de la Vida es un vallenato que me gusta a mí mucho. Yo siempre soñaba a poner este vallenato en una película.
y bueno, peleamos mucho con Juanes porque Juanes queríamos que hiciera la canción, la hiciera Juanes, el cantante, Ajá. y vio la película y le pareció maravillosa, me mandó un mail así alucinante diciendo pues que lo que quisiera me ayudaba para terminarla, pero ya desafortunadamente cuando él pudo ver la película ya la habíamos terminado y no pudimos meterle la canción de Juanes, pero me gustaba mucho este vallenato que es de los años 80, es un vallenato muy viejo ya, pero está muy bonito porque ese niño se monta en el camión y empieza que los caminos de la vida, ¿no? Quiero que hablemos un poquito sobre los actores y tu trabajo que hiciste con estos actores naturales. Eh, Cuéntanos cómo los identificaste. Yo sé que la película duró alrededor de 9 a 10 años en ser realizada. Si desde el principio empezaste con los actores o si los fuiste encontrando durante los 9 o 10 años que se realizó la película. Sí, obviamente en el 2004 que íbamos a rodar teníamos unos niños actores, ya cuando fuimos a rodar en el 2009 pues estos niños habían crecido y solo desde el primer casting quedó la mamá del niño, por ejemplo la que cuida la escuela, como 2 o 3 actores. Obviamente tuvimos que volver a hacer un casting nuevo, nos demoramos mucho y vimos muchísimos niños para estos 3 protagonistas. Yo sabía que el talón de Aquiles de esta película eran esos 3 niños. Aquí no hay actores profesionales, entonces había que buscar los actores no profesionales o que aquí se le dicen actores naturales. Yo hice un casting grandísimo de 2.000, 3.000 niños vi para estos protagonistas. Por ejemplo, tú sabes siempre que en las pandillitas de niños siempre hay un gordito, un flaquito, un altico, y a mí se me ocurrió que una idea muy maravillosa sería que en vez, por ejemplo, de un gordito, un negrito, iba a poner un niño albino, y eso pues estaba espectacular en el papel, pero después buscar este niño albino y además que fuera buen actor fue más de un año buscándolo, y pues nada, los hice amigos, me los llevaba todos los fines de semana para este pueblecito porque el uno es de Sonsón, el otro es de Granada, el otro es de Medellín, entonces los hice amigos y eso pues fue una pelea con la producción porque este pueblo donde rodamos es medio turístico y había que llevar a él, la mamá, los hermanitos, todos porque no me podían quedar unos aquí y allá, y yo los volví amigos porque si el tema de la película es la amistad, yo quería que eso se sintiera de verdad antes de que rodáramos. Y pues nada, yo pienso que estos niños han hecho un papel maravilloso. Yo no, por ejemplo, nunca les di el guión a ellos nunca supieron realmente de qué era la película, no porque me diera miedo ni porque nada, sino que hubieran perdido de pronto mucha naturalidad, si hubieran podido aprender los diálogos, o sus mamás lo hubieran leído el guión por la noche, y eso les hubiera quitado mucha frescura a estos niños. Carlos, ¿qué quisieras decir para cerrar esta entrevista? Que me siento muy contento de que mi película, cada que que alguien, un país o de algún lado me escriben que quieren presentar mi película, yo pues me siento muy contento porque es increíble que esta película que yo pensé que realmente no iba a tener mucha trascendencia, que de pronto íbamos a ir a 2 o 3 festivales, que esté conectando con tanta gente en el mundo, que haya ido a más de 120 festivales en el mundo. Quizás es una de las películas más premiadas del cine colombiano, ha ganado como 25 premios internacionales. Yo jamás pensé que esta película fuera a tener esta acogida y me parece pues maravilloso que el público salga tan conmovido, que además esta película, además de contar una historia, pues pueda cumplir una función social como es sensibilizar frente a la gente frente a un conflicto terrible, quizás la tragedia humanitaria más grande que hay en el mundo, que son estos desplazados. Pues entonces me siento muy contento. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo tu paciencia con la tecnología y por estar con nosotros compartiendo esta entrevista. Y te deseamos la mejor suerte en eso que llaman amor. Muchas gracias, un saludo a todos y que disfruten los colores de la montaña. Gracias, Carlos. Chao. Chao.